soy miembro de 30 Minutes Medicine hace un par de meses y soy médico, soy actualmente becado de neurología infantil, estoy en tercer año y hoy día me ofrecí para presentar y elegí este paper porque yo creo que es algo súper importante en todo lo que es la medicina y en general las carreras de la salud. El tema del maltrato hacia los estudiantes es algo que uno ve, muchas veces también uno sufre y lamentablemente se va normalizando con el paso del tiempo y muchas veces también se va internalizando y repitiendo luego con los estudiantes. Simplemente la gracia, ¿cierto?, de las carreras de la salud es que uno también de estudiante pasa a docente muchas veces, tutor. Déjame arreglar algo con... Ay, sí, ya. Entonces, la publicación que íbamos a realizar es una que se llama Maltrato en el pleno de la carrera de medicina, percepción de los estudiantes. Fue publicada este año en la Revista Médica de Chile. Por lo que me imagino, bueno, los autores son de la Universidad de Concepción, entonces imagino que se realizan estudiantes de la Universidad de Concepción. Ahora, a modo de introducción, bueno, el paper habla como de distintas definiciones y conceptos que están asociados al maltrato, por ejemplo, el bullying, el acoso, no sé, el maltrato, y bueno, los autores parten usando como el concepto de maltrato, ya que es un concepto que es más amplio, que incluye una conducta que es intencional, que tiene como consecuencias daño físico y o psicológico, y que van a ser de asimetrías de poder reales o simbólicos, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, algunos estudios que hablan de bullying, que el bullying en realidad, por definición, es como algo que se produce entre pares, ¿ya? Bueno, y el maltrato en la formación médica va a incluir agresiones académicas, sociales y físicas que están extendidas mundialmente y desde que hace décadas que se reconoce. Acá, bueno, es como común, no sé, he visto varias veces en el último tiempo publicaciones en Facebook principalmente, así como de casos de maltrato. Muchas veces nos falta como no, es que la generación de cristal, que los millennials y la cuestión, no, en realidad esto es algo que lleva décadas reconociéndose y que probablemente parte desde que se empieza a practicar la medicina, ¿ya? O sea, es algo que se sabe que ocurre y que nos hagamos los lesos es otra cosa. Lo que sí es que probablemente se está denunciando más y eso es algo bastante bueno, ¿ya? Porque es algo que hay que cambiar, ¿ya? Ahora, al partir también diciendo como algunos datos, por ejemplo, en Estados Unidos, en un estudio que se realizó en el 97, un 96,5% de los estudiantes de medicina reportaba al menos un incidente de maltrato durante su formación. En el Reino Unido, en un estudio más reciente, un 63,3% reportaba también haber experimentado maltrato. En Finlandia, un 40% de los estudiantes de los primeros 2 años de la carrera reportaba haber recibido algún tipo de maltrato. En Arabia Saudita hay un estudio que habla de un 28%, en Pakistán un 52% de los estudiantes de últimos años, en Jordania un 57% de estudiantes de segundo y tercer año, en Benín, un país de África, un 100% de los estudiantes de segundo y sexto año. En Panamá, bueno, este estudio es de bullying, pero habla un 18,2% de los estudiantes de los primeros 7 semestres recibió bullying, ya es decir, entre pares. En Colombia, un 90% de los estudiantes en último año, y en Chile hay 3 estudios publicados previo a este, uno en 2003, en el que un 90,9% de los estudiantes de quinto año reportaba haber sido víctima de maltrato. En el 2006, un 91,7% de los alumnos de segundo y séptimo año, y en el 2011, un estudio se realizó en becados, un 71% de los residentes que respondieron a la encuesta reportó conductas de acoso o intimidación en el último año o sea, los últimos 12 meses, ¿ya? Ahora, vemos que igual las cifras en general son altas, pero hay harta variabilidad. Y esto igual depende mucho de que existen diversos criterios de inclusión en los diversos estudios, hay una diversidad de instrumentos que se van aplicando, y lamentablemente también faltan datos de validez y confiabilidad de estos instrumentos, ¿ya? Pero en general vemos que esto se ve en todas partes del mundo, en general también las cifras son súper altas. Ahora, la aparición y la extensión del maltrato se asocia en general como a la naturaleza estresante, jerárquica y emocionalmente cargada del trabajo médico, a la deferencia de los estudiantes de pregrado, es como en general como está de ser como de siempre como llevar la razón, ¿cierto? Y
no responderle a los médicos, a sus tutores, obviamente por un tema también de esta jerarquía y a las consecuencias que pudiese haber, y a la institucionalización de alguna forma de discriminación y la subrepresentación de minorías. Por ejemplo, en el estudio de Finlandia, que les comenté, ya en 40% de los estudiantes de primero o segundo año reportaban maltrato. Eso fue un estudio nacional en varias universidades de Finlandia, y se veía que, como que cada universidad tenía como su forma específica de maltrato, ¿ya? Y bueno, también es importante que el maltrato no es igual para todos, y que el ser víctima o testigo de maltrato se asocia a factores como, por ejemplo, el sexo y el género. En general, las mujeres tienden a ser más, reportar mayores tasas de algún tipo de maltrato, al igual que el género en general, y bueno, la orientación sexual. En general, los no heterosexuales también tienen mayor riesgo de sufrir maltrato. El no ser caucásico, la edad, la menor estatura y el mayor IMC, alguna discapacidad física, la religión, y también la etapa de la formación. En general, a medida que va aumentando el avance curricular, ¿cierto? Ya en las últimas etapas de formación, las personas suelen reportar mayores tasas de maltrato. Ahora, el maltrato tiene consecuencias tanto a nivel individual como en la organización, y es una fuente de estrés en la formación, y afecta negativamente el bienestar emocional de los estudiantes, pudiendo incluso experimentar síntomas de estrés postraumático. Va a afectar la relación de los estudiantes con la carrera, genera desconfianza en los sistemas de evaluación, llega a pensar en la deserción académica, y según un estudio que se realizó en 1990, un cuarto de los estudiantes de medicina de pregrado habría elegido una carrera diferente si se hubiesen sabido de lo extendido que estaba el maltrato en la profesión. Va a afectar profesionalmente también, ya que favorece el cinismo de los estudiantes y la erosión de los valores humanistas. Hay un estudio que es clásico, que siempre se menciona, de cómo a medida que va pasando los años en la formación médica, se va perdiendo la empatía. Eh, y bueno, también va a afectar la atención de los pacientes, ya que perjudica la comunicación y la confianza en los equipos de salud. Las denuncias son poco frecuentes, ya que en general los estudiantes consideran que son inaccesibles y poco efectivas, minimizan la situación o temen por consecuencias académicas y sociales, ¿ya? Y igual, porque, no sé, a mí siempre me pasaba, por ejemplo, la evaluación docente al final de cada semestre, o sea, yo creo que todos podíamos responder que, no sé, que tal docente era una basura, que trataba mal a los estudiantes, que no sabía enseñar, pero el caballero ya lleva 40 años haciendo clase, y uno en realidad siente eso, como que en general todas esas formas de evaluación, que también debían ser anónimas, ¿cierto? No, nunca llegan a nada. Y también uno va perdiendo ahí también la confianza en los sistemas educativos y de salud. Ahora, ya hablando un poco más sobre el estudio, bueno, es un estudio cuantitativo, no experimental y transversal. Se utilizó un muestreo no probabilístico por cuota, y se encuestó a 264 estudiantes de primer a sexto año de medicina, y se aplicó ahí el cuestionario de maltrato desde docentes. Y presenta 20 afirmaciones sobre conductas de acoso o intimidación, y ahí los participantes debían informar con qué frecuencia habían experimentado estas conductas durante su formación en el último semestre, los últimos 6 meses desde que aplicaron la encuesta, empleando una escala Likert del 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre, 5 siempre. ¿Ya? Entonces, esta escala de 20 afirmaciones, estas afirmaciones se pueden agrupar como en 3 grupos, ¿ya? Las de desmoralización, que son acciones que socavan la autoestima, la seguridad y la motivación de los estudiantes. Las de exigencias desreguladas, que son exigencias que obstaculizan el buen desempeño del estudiante a través de exigencias desmedidas o carentes de organización. Y la agresión física, son ejercicios de violencia hacia la integridad del estudiante o sus propiedades, ¿ya? Entonces, dentro de las afirmaciones que tienen que ver con la desmoralización, se encontraban intentos de menospreciar o menoscabar su trabajo, críticas injustificadas al supervisar o evaluar su quehacer, intentos de humillarle delante de sus pares, solicitud intimidatoria de realizar procedimientos de la disciplina, socavamiento de su integridad personal, insinuaciones dañinas o sarcásticas, amenazas verbales o no verbales, bromas inapropiadas acerca de usted, burlas persistentes, si le ignoran o le excluyen, si hubo una subvaloración de su desempeño, e intentos de desmoralizarle. Igual me gustaría como hacer la pregunta a ustedes, y si en los últimos 6 meses les ha pasado al menos una vez alguna de estas cosas, como para que lo tengan ahí en mente, ¿ya?
Respecto a las afirmaciones de exigencias desreguladas, si les impiden acceder a información necesaria para sus estudios, si hay negativas injustificadas a que pueda participar de otras actividades, si hay exigencias exageradas en su quehacer, la imposición de plazos imposibles de lograr, la modificación de responsabilidades sin consultarle, cambios repentinos en las tareas asignadas sin consultarle, ¿ya? Lo mismo, si en los últimos 6 meses les ha pasado algo de esto. Y bueno, y agresión física, si ha ocurrido violencia física o violencia a la propiedad personal, lo mismo, ¿ya? Ya pasando a los resultados, en general la encuesta la respondieron 53% hombres, 46% mujeres, una edad promedio de 21 años, una desviación estándar de 2.1 años, y en general la representación en los de primero a sexto año fue similar, más de los últimos años, ¿sí? Y bueno, acá tenemos los resultados en una tabla, que en realidad como para no hacerlo tan lateral lo llevé a unos gráficos. Y bueno, respecto a las afirmaciones de desmoralización, tenemos que en general los intentos de menospreciar o menoscabar su trabajo, aproximadamente 20% era nunca, ¿ya? Es decir, casi un 80% al menos reportan una vez, ¿ya? O sea, y eso es que creo que es lo importante de aquí en adelante. O sea, en todas estas afirmaciones, lo correcto es que sea nunca, ¿ya? No es correcto que hayan estos ni un rara vez, ni una vez, ni casi siempre, y menos siempre, ¿ya? Eh, entonces, como para mostrarle en general. Críticas injustificadas al supervisar o evaluar su quehacer, también aproximadamente un 20% solamente respondió nunca. Intentos de humillarle delante de sus pares, ahí un poquito más, casi un 40% respondió nunca. Solicitudes intimidatorias de realizar procedimientos de la disciplina, acá casi un 45% respondió nunca. Socavamientos a la integridad personal, ya acá está un poquito mejor, casi un 60%. Insinuaciones dañinas o sarcásticas, casi un 40% respondió nunca. Amenazas verbales o no verbales, acá ya, bueno, 70% respondió nunca, pero obviamente es preocupante que un 30% reportó al menos una vez que lo hayan amenazado verbalmente o de forma no verbal. Bromas inapropiadas, casi un 55%. Burlas persistentes, un 70% nunca. Le ignoran o le excluyen, un 55% aprox. Subvaloración de su desempeño, esto es más frecuente, casi un 40% nunca, es decir, más cierto que un 60% alguna vez los subvaloraron. E intentos de desmoralizarla en general, casi un 55% nunca. Respecto a las de exigencias desreguladas, acá lo que más frecuente no pasaba era que le impedían acceder a información necesaria para sus estudios o negativas injustificadas para que pudiesen participar en otras actividades, pero de todas maneras, como digo, o sea, esto tampoco debiese pasar, ¿ya? Ya las que eran más frecuentes eran las exigencias exageradas en su quehacer, la imposición de plazos imposibles de lograr, la modificación de responsabilidades sin consultar, y los cambios repentinos en las tareas asignadas también sin consultar. Y ya respecto a lo que son las dos preguntas de agresión física, si bien eran las menos frecuentes, con más de casi un 95-96% de las respuestas nunca, llama la atención de que hay casos de reportes de violencia física, ¿ya? Y casos también de reporte a la propiedad personal. Y cuando nos vamos un poco a las diferencias, por ejemplo, por sexo, en cada una de estas áreas se vio que en realidad no había diferencias significativas por sexo, y cuando se iba a la separación por nivel cursado, se veían que habían diferencias entre niveles. En general, en cuarto y sexto año habían mayor cantidad de eventos de desmoralización, y en sexto año mayor cantidad de exigencias desreguladas, ¿ya? En la agresión física en realidad no hubo diferencias significativas. Y bueno, ya, haciendo como el resumen de los resultados, vemos que en este estudio un 98% informó haber sido víctima de alguna forma de maltrato en el último semestre. En general, las formas de maltrato más frecuentes fueron la modificación inconsulta de responsabilidades y la subvaloración del desempeño, donde más de un 10% reportó que ocurría siempre o casi siempre. Un 4,8% reportó violencia física, un 6,7% violencia de la propiedad personal, y de estos últimos, uno lo reportó como recurrente la violencia hacia la propiedad personal. No se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres, y se encontró que en general los alumnos que informaban mayor desmoralización en cuarto y sexto años
versus los de primer y segundo, que eran un día menor de estos reportes, y de exigencias desreguladas, que eran mayores en sexto año, ¿cierto?, en el periodo de internado. Bueno, ahora la discusión, no les como para que lo podamos discutir entre todos, en realidad no hay mucho que discutir, también ya lo presentamos todo, pero me quedo con la frase con la que terminé el paper, que dice que el maltrato en medicina está presente en todo el mundo, lleva años ahí. Lo más importante no es una condición que es inherente a la formación, ¿ya? Es algo que no debe ser parte de la formación, no es necesaria, y que al contrario la socava, ¿ya? Y el primer paso como para avanzar en esto es dejar de negarlo.